El Salvador registra en 2018 una tasa de homicidios promedio de 51 por cada 100.000 habitantes, 9 menos que durante 2017. ¿Cuál es el principal desafío para lograr que ese porcentaje disminuya en 2019? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, gracias por estar con nosotros. Dedicamos la entrevista de esta noche a hacer un análisis sobre el estado de la seguridad pública durante 2018 en El Salvador. ¿Quiénes son nuestros invitados? Agradecemos que nos acompañan en nuestros estudios. Luis Contreras, él es politólogo y experto en materia de seguridad. Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William, un gusto estar aquí contigo y saluda a la teleaudiencia. Excelente, también agradecemos al coronel José Antonio Castillo, él es analista y asesor legislativo, está con nosotros esta noche. Bienvenido, un gusto. Gracias, William. Nuevamente, muchas gracias por estar invitado a este programa que tiene muchísima audiencia. Bueno, excelente. El tema principal, decíamos al inicio de la entrevista, el estado de la seguridad pública durante 2018, un poco ese es el esfuerzo, ¿no? A analizar cómo estamos cerrando 2018 y un poco en perspectiva también de cómo se puede ver entonces 2019 a la luz de lo que ha ocurrido. Luis, rápidamente, a manera de introducción entonces, ¿cómo se puede delinear 2018 en algunas líneas gruesas y después podemos entrar a los detalles, pero en general? Sí, bueno, podríamos aplaudir en cierta medida la disminución de homicidios que se ha tenido en relación al año pasado. Sin embargo, yo soy partidario de que no podemos limitarnos solamente en un enfoque desde una óptica al nivel de asesinatos. ¿Por qué? Porque la mutabilidad sistemática que están teniendo las estructuras criminales conocidas como maras y pandillas es más amplia. Es decir, que se han tecnificado tanto, han logrado controlar, incidir en los territorios de El Salvador, específicamente en las zonas rurales marginales, que les permite tener un terreno fértil para la extorsión, para amedrentar a las personas. ¿A qué quiero llegar con esto? Que al tener ese control territorial, ellos no tienen la necesidad inicial de estar asesinando a personas, pues decir, es algo que queda en segundo plano. Puede hacer que por eso la disminución de homicidios. En cierta medida la extorsión, el poder adquisitivo que les ha permitido inclusive adquirir negocios formales, siendo ellos de estructuras criminales, les ha facilitado tener compra de voluntades. Hemos visto los operativos que ha dado la Fiscalía, que han sido muy buenos, pues Arpón del Pacífico, que desarticuló inclusive empresas que utilizaban lanchas para tráfico, hoteles. Tuvimos recientemente en Santa Tecla, inclusive de los últimos, en el cual a un jefe de clica que se le diagnosticó, por decirlo de esta manera, que tenía unos ingresos de 15,000, 16,000 dólares al mes. Es decir, el poder adquisitivo de estas estructuras criminales es tan amplio que no podemos limitarnos solamente a la parte de homicidios. Pues obviamente es un parámetro... O sea, la perspectiva entonces de la situación de violencia en términos generales. Exacto, sí, sino que hay que ir más amplio. Los desplazamientos forzados es una materia pendiente del gobierno, en el aspecto que inclusive no lo han querido reconocer. Y tenemos el ejemplo evidente de la caravana migrante, que muchas personas, obviamente huyendo del flagelo de la violencia, se dieron a la tarea de marchar hacia el norte, pues, y eso es lamentable y triste, pues, porque no hay una respuesta hacia estas personas. Tenemos también la gente que está desapareciendo y que no se tiene un cómputo como tal. No tenemos a la fecha un director inclusive de medicina legal. Es decir, que tanto nos interesa tener un director de medicina legal que no contradiga las estadísticas de la Policía Nacional Civil. Hasta noviembre también se tenía 250 intercambios de disparos con estas estructuras criminales. Es decir, esto es más amplio y no solamente debemos delimitarnos a los homicidios.
Excelente. Coronel, un poco entonces en grandes líneas, ¿cómo se puede definir el trabajo en materia de seguridad pública desde la perspectiva de fuera, desde luego, ¿no? O sea, pero ¿cómo ha actuado la Policía Nacional Civil, el acompañamiento del Ejército, cómo se ha visto durante 2018? Bien, como lo dice perfectamente Luis Contreras, el 2018 finaliza con una reducción muy significativa de homicidios, pero eso no quiere decir que hay otra cantidad de homicidios que se han estado desarrollando que también deben de tomarse en consideración, y esto tiene que ver con los desplazamientos forzados en el territorio nacional. Cristosal es una ONG que ha estado trabajando en este tema y precisamente este día presentó ante la Asamblea Legislativa pues un petitorio para recibir de alguna forma un aporte pírrico para que contribuya a ayudar a esta cantidad grande y cada día más grande de familias que tienen que estar migrando dentro del territorio nacional de un sector para otro. Imagínate que Cristosal necesita Perdón, coronel, es este fenómeno, porque fue bastante evidente el fenómeno de las migraciones forzadas el año pasado, ¿no? 2017, pero 2018 ha sido menos visible. La pregunta es, el hecho de que ha sido menos visible no significa de que no haya ocurrido. ¿Usted cree que sí ha ocurrido siempre el fenómeno? No, el fenómeno sigue ocurriendo. Y de hecho, Cristosal se ha ganado muy bien una reputación de apoyar a las víctimas que están siendo pues víctimas de desplazamiento forzado. El Estado salvadoreño se ha negado a aceptar una realidad que es el desplazamiento forzado, pero cuando tú ves la caravana migrante que va para los Estados Unidos, y antes de ello quiero referirme a la cantidad de dinero que está pidiendo Cristosal, que anda por los $100,000. Nunca le apoyaron a Cristosal, que atiende a las víctimas de los desplazamientos forzados, con $100,000, cuando el impuesto a la seguridad de $115 millones había suficiente como para obtener de allí ese recurso y dinero que ha ido a parar incluso para otros fines. Pero regresando al punto en mención, la cantidad de víctimas que están saliendo por desplazamiento es tal que incluso dentro de la caravana migrante que ha tenido que salir para los Estados Unidos, van hijos de funcionarios de gobierno que están huyendo de la violencia sistemática en nuestro país. Y no vale decir que no es que no se haya hecho nada. Se está trabajando, pero no se está haciendo lo medular para erradicar, para ir a la raíz que origina el problema. Y esto tiene que ver con la sentencia que emana la Sala de lo Constitucional, precisamente una de las últimas sentencias. Una tenía que ver con que le dice al Estado salvadoreño, y precisamente le está ordenando al Ejecutivo que recupere los territorios que se han perdido, y le están ordenando a la Asamblea Legislativa que legisle en el tema de atención a las víctimas de desplazamiento forzado. ¿Qué quiere decir esto? Que la combinación de estos dos ingredientes que todavía no se han cumplido, ¿por qué? Porque ni se han recuperado los territorios, ni se ha promulgado todavía una ley que venga a atender a las víctimas de desplazamiento forzado. El tema de recuperación de territorios entró en boga cuando en la campaña anterior para diputados, su servidor presentó la ley especial de recuperación de territorios y paz social. Esto era como un prototipo de lo que se buscaba, pero al final candidatos presidenciales ya comenzaron a hablar de lo que es la recuperación de territorios, porque esto es lo que va a demandar el 2019 como el tema principal a desarrollar. Sí, yo creo que en el tema también de cómo se ve en términos de propuestas de los candidatos presidenciales, el tema de la violencia, cómo enfrentar la situación de violencia en el país, a lo mejor requiere de un apartado especial, lo vamos a ver un poquito más adelante. Me interesa que avancemos en la conversación en el siguiente segmento sobre este tema. Ahora sí, entrar más al detalle del tema de recuperación de territorios y un hecho que ocurrió este año, que fue el desaparecimiento del grupo de reacción policial. Consecuencias. Sí. Vamos a una pausa, regresamos.
Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados, Luis Contreras, politólogo y experto en seguridad, y José Antonio Castillo, analista y asesor legislativo. Les decía en el segmento pasado un poco, entonces, dos hechos puntuales. El desaparecimiento del GRP, por ejemplo, ¿qué implicaciones ha tenido o no las ha tenido, Luis, por ejemplo? Y el otro es que hablemos un poquito más también sobre el tema de recuperación de territorios. Digamos esas dos palabras, recuperación de territorios, que ha estado muy presente durante 2018, pero uno se pregunta, bueno, pero finalmente, ¿es posible o no? ¿De qué depende que se puedan recuperar territorios? Hablemos del caso del GRP en principio. Sí, es lamentable y muy triste que esta unidad élite de la policía haya desaparecido con un caso bien puntual que fue de Carla Ayala. Pues obviamente, evidentemente fue para invisibilizar lo que sucedió en ese hecho triste, que aún todavía no tenemos mayores noticias del autor físico de la desaparición de la policía Carla Ayala. Y viene a pasar en una situación en la cual el país tiene la criminalidad bastante en auge, un grupo de reacción policial en el cual se ha invertido no solamente recurso nacional, sino que extranjero, pues para su especialización como tal, y se viene a desaparecer y se viene a desligar, es decir, se desmembra a sus integrantes y se le renombra con otra unidad, con otro tipo de especialización, es decir, el recurso humano no se sabe aprovechar en ese aspecto, pues yo creo que es muy lamentable, así como también haber descartado o quitarle funciones a la policía rural en su momento. ¿Por qué lo quiero traer a colación? Porque la policía rural, en su contexto, hace muchos años atrás, fue creada para que incursionara en zonas marginales, en zonas rurales. Inclusive su equipo táctico estratégico era para eso, pues. O sea, era una intervención especializada, digamos. Exacto, sí. ¿Y cuál es el punto clave de esto? Al desaparecer o casi no tener mayor funcionalidad la policía rural como tal, se le dio espacio a los territorios también para que pudieran crecer su control territorial, las maras y pandillas, pues. Y es acá como vuelvo a retomar el tema de la extorsión. ¿Por qué? Porque inclusive FUSADES a mediados de año presentó un estudio de seguridad en el cual es bastante amplio, pues lo hicieron con la microempresa, que es la más golpeada en el caso de la extorsión, en el cual del 100% solamente el 15% denuncia y el 60% son víctimas de la extorsión sistemática, la cual consiste en que inclusive la persona ya conoce su rostro visible, pero como nuestro país lastimosamente sufre de impunidad, porque no se mete preso, no se condena a la persona cuando debería de hacerlo, la gente no tiene credibilidad en las instituciones, ya sea en la Policía Nacional Civil o en la cuestión judicial, y vemos también la parte que está muy relacionada con la agente Carla Ayala, viene a demostrar más todavía a la población de que no hay confianza en las instituciones. Pues es muy triste que pasen estos hechos y la extorsión, desde mi punto de vista, es clave que se debe de combatir, pero aquí ya trascendió a la seguridad pública, pues aquí estamos hablando de un modelo de seguridad ciudadana, donde intervienen otros actores como la empresa privada, ONGs, un ejemplo, pues, y eso se ha implementado en otros países. Ahora, la Policía Nacional Civil, como estructura de seguridad, ¿ha sido de alguna forma infiltrada por las pandillas o por otro tipo de delincuencia en el país o no? Sí, recordemos de que todas las instituciones, al igual que el ejército, inclusive la misma cuestión judicial, la policía, son instituciones conformadas por humanos, pues no son perfectas, pero sí son perfectibles. ¿Cuál es la diferencia? Que es importante, es imprescindible cierta depuración periódicamente, pues inclusive el director de la policía, Howard Cotto, lo ha mencionado y lo han hecho, pues han depurado muchos agentes, así como en la Academia de Seguridad Pública también se han detectado alumnos, estudiantes que están vinculados a pandillas, los cuales han sido descartados, pues sin embargo, a veces no es fácil, pues el recurso humano, la inversión económica, se necesita quizás como más insumos para poder combatirlo más frontalmente. Perfecto. Coronel, ¿qué tipo de intervención es la que requieren las comunidades en nuestro país? Insistir siempre en esa parte de la recuperación de territorios, pero ¿desde qué perspectiva? Y eso es lo más importante que debemos de saber. ¿Bajo qué perspectiva se debe recuperar un territorio? Cuando se habla de recuperar territorios perdidos y en este momento en control por las estructuras criminales, crimen organizado y pandillas, maras, estamos hablando primeramente de dos fases. En una primera fase donde Ejército y Policía Nacional Civil intervienen determinadas zonas geográficas que están en control de estas estructuras y posteriormente es el Estado quien tiene que hacer la segunda parte para hacer llegar todas las necesidades de vida que está demandando esa comunidad y otro tipo de atenciones sociales que generarían las condiciones que le permitan al ciudadano sentir
confianza en el Estado. O sea, el primer paso entonces es la presencia de la policía en los territorios. Si se hace lo contrario, se está destinado a fracasar. Si se hace lo contrario, están destinados a fracasar. Porque no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Si no se controla el territorio efectivamente, y estamos viendo, porque controlar un territorio pasa precisamente por quitarle el oxígeno y el agua del cual se están nutriendo estas estructuras que viven del crimen y del delito. Esto vale decir, el delito que más daña a la población, que tiene que ver después del asesinato, la extorsión, se sigue cometiendo. Y como lo decía Luis, estamos hablando de qué porcentaje de la población está denunciando. Muy probablemente la policía pueda decir, bueno, estamos resolviendo el 90% de los casos de los cuales tenemos conocimiento, pero un 85% de los ciudadanos no tienen confianza en ir a denunciar. ¿Por qué razón? Porque cuando regresan, el caso pues conocido en Guaymango, un ciudadano de los Estados Unidos viene, regresa, trae su dinero, decide invertir, compra casi 100 cabezas de ganado y le dicen que él tiene que pagar una extorsión. Se niega a pagarlas y como se niega a pagarlas, le asesinan a su esposa de 40 disparos de arma de fuego. ¿Qué confianza va a tener el ciudadano? O sea, este es el problema que está acaeciendo ahí. ¿Cómo amanecimos este fin de semana? 20 asesinatos, incluyendo un alumno de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Vale decir, 20 ciudadanos que pudiesen haber salvado su vida si hubiesen salido en la caravana anterior. Esto es lo que está pasando. El efecto que tenemos de las caravanas que están migrando hacia los Estados Unidos es el resultado de un Estado fallido que no le da a los ciudadanos ni seguridad ni trabajo y que observa una corrupción que, habiéndose establecido un impuesto para la seguridad, finalmente no se dispuso para ello. El concepto de Estado fallido lo reforzó en la primera semana de diciembre la Iglesia Católica, pero no es un concepto demasiado amplio y drástico, o digo, para que se entienda tal cual como un Estado fallido, coronel. No, Monseñor Escobar Alas hacía una mención al Estado fallido en relación, dice él, a que las víctimas son los más pobres. Es lo que estamos viendo, si en el campo quien está sufriendo la calamidad, el descuido de la seguridad pública, es el ciudadano que menos recursos tiene para brindarse su propia seguridad. Y en ese sentido creo que ya llegó el momento en que se debe de pasar de las palabras a la acción. El 2019, el gobierno que llegue debe tomar muy en especial el tema de la recuperación de los territorios para que a partir de ello, recuperando los territorios, pueda en un futuro venir un despegue económico que permita llevar los objetivos nacionales de salud, paz, educación, seguridad a todos los ciudadanos. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos y hablamos un poco entonces cómo deben de ver los candidatos presidenciales de los diferentes partidos el tema de la violencia, el tema de la criminalidad como propuesta, digamos, para enfrentarlo en los próximos 5 años. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya que estamos en medio de la campaña presidencial, Luis, y decíamos entonces, los candidatos presidenciales, ¿cómo deberían de enfocar este tema, ¿no? Sí, antes de abordar eso, William, me gustaría tal vez comentar un poco, tú hablabas de lo del estado fallido, antes de ir a la pausa. Sí. Recordemos que las características de la criminalidad en nuestro país ya poseen de una guerra de baja intensidad. Inclusive el ministro, ¿crees tú que entramos a esa categoría? El ministro de la Defensa sí lo definió y eso no es nuevo, fue inclusive a inicios de año. Y las características que conllevan a definirlo como tal es que son grupos armados, altamente armados, con arsenal de grueso calibre, lo cual lo tienen, pudimos ver hasta noviembre existieron 250 enfrentamientos con policía, lo cual 12, 15 años atrás no lo teníamos. Es decir, la guerra de baja intensidad de estas estructuras criminales no buscan derrocar al gobierno como tal. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Tienen poder adquisitivo mediante la extorsión, es decir, viven bastante bien.
Y ese es el problema clave, el aspecto de la recuperación de territorios, como lo abordaba el amigo acá, que es imprescindible, no lo pueden obviar los candidatos. Sin embargo, a la fecha no he visto tal vez una propuesta tan específica, sino que es más de armonía, más de, no sé, muy románticas las estoy viendo, pues en el aspecto que, recordemos que la seguridad pública posee 3 ámbitos, pues que es la prevención, la persecución del delito y la reinserción. Obviamente, evidentemente, dependiendo del nivel de criminalidad del país, se le va a invertir y apostar más a uno de esos 3 componentes. La reinserción aquí es bastante impopular, pero necesitamos hacerla en el aspecto que están sobrepobladas las cárceles. Ya se sabe que muchos de ellos son centros logísticos de las pandillas y eso no se puede permitir. Es decir, ¿qué población se puede reinsertar a la sociedad y cuál no? La persecución del delito de igual manera, hay que hacerla siempre. Sí. Ahora, decía Carlos Calleja, por ejemplo, que ellos no estaban pensando más en esa visión de responder de plomo con plomo. Sí. Pero decías tú entonces, la parte represiva, pero también la parte de reinserción. Es decir, sí, los 3 ámbitos y también la de prevención. Recordemos de que la policía posee niveles de fuerza, pues, y los niveles de fuerza están amparados en base legal. Es decir, no se puede, tal vez porque se escuche impopular, no decir que no se va a perseguir el delito. Realmente en ocasiones hay que hacerlo. Por ejemplo, la recuperación de territorios. Obviamente, si la policía va a incursionar a un territorio estratégicamente con los soldados, no lo van a hacer con escoba, pues, es decir, los van a recibir con plomo, por decirlo de esta manera. Ahora, Luis, ¿crees tú entonces que hay un ABC que cumplir, por ejemplo, en el tema de combate a la criminalidad y la violencia en el país, que tendrá que aplicar indistintamente de quién llegue a la indistintamente la criminalidad no posee ideología política, inclusive nuestro país siendo tan pequeño, las estrategias o los planes de seguridad deben de focalizarse en qué aspecto. Hay estudios que revelan que las comunidades marginales son las que tienen mayor índice de delincuencia. No vas a atacar lo mismo, de igual manera San Salvador la criminalidad al hacerlo en Chalchuapa, un ejemplo. Son contextos muy diferentes. Son controles territoriales bastante diferenciados. Es decir, eso la policía debe saberlo hacer. Obviamente, yo soy partidario que se ayude de un modelo ciudadano, pues, de seguridad, donde intervenga mucho la empresa privada, así como se radicó la extorsión en los años 90. La empresa privada tuvo mucho que destacar en ese aspecto. Coronel, su opinión entonces, el punto entonces, ¿cómo deben entrar en este caso los candidatos? ¿Cómo debe plantearse alrededor de las propuestas de gobierno? Bueno, en particular yo considero de que el tema de recuperación de territorios, que por primera vez se escuchó a un candidato, fue a Javier Simán, ya está en la palestra. Ahora, ya hay conciencia de que es urgente y necesario para el Estado salvadoreño recuperar los territorios. ¿Cómo se debe abordar? Yo les he demarcado 2 fases. Esta, la primera, en donde les digo yo que el Estado, a través del poder coercitivo que tiene, haciendo uso de ese poder, Fuerza Armada y Policía Nacional Civil establecen de forma permanente el control del territorio a efecto tal que posteriormente el gobierno pueda desarrollar en ese territorio que se ha controlado actividades diversas. Entre ellas pueden ser actividades deportivas, llevar salud a lugares donde no se tiene acceso mayoritariamente a la salud, crear oportunidades de empleo en ese lugar de manera tal de que el joven no tenga la decisión de involucrarse en problemas que tengan que ver con pandillas porque no encuentra ninguna oportunidad laboral. Ahora, pero en esta fase del empleo sí entra el sector privado. Definitivamente. El sector privado debe jugar un papel muy importante porque el sector privado es el que más sale golpeado de la extorsión. Prácticamente un estudio revelaba que el 85% de las MIPYMES están siendo extorsionadas y esto no es un secreto para nadie. Acá lo que ha pasado es de que ha desaparecido momentáneamente y de una forma casi mágica los asesinatos que se venían dando al grado tal que se estaba teniendo una ola de asesinatos muy grande. Sí. Ha bajado significativamente, pero los delitos se siguen cometiendo y podemos ver que cuando quiere, en el momento que se quiere y las condiciones lo permiten, este fin de semana, por ejemplo, se disparan los homicidios. Este fin de semana tuvimos 20 homicidios, así de repente y de la nada. Esto quiere decir que si el Estado salvadoreño no recupera los territorios a los cuales la Sala de lo Constitucional le está ordenando que lo haga, ¿de dónde viene el factor humano, el elemento humano que posteriormente se incorpora a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada?
viene de este segmento. En la medida que lo perdamos, estamos contaminando posteriormente las instituciones que tienen que ver con la represión del crimen. Ahora, Luis, diálogo con las pandillas. ¿Cabe el concepto de diálogo, de conversación, de plática, de lo que sea con las pandillas? Es que del momento que se identifica, por ejemplo, un crimen que es criminal, que ha cometido delitos, es decir, tiene que tener una pena, pues su Ahora, la ley los ha elevado a la categoría de terrorismo. De terrorista, ¿no? Sí, exacto, y a nivel internacional. Pero entonces, ¿cómo hacer? O sea, porque siempre se ha dicho que algún lugar, algún espacio tiene que haber para poder entrar en alguna. Por eso preguntaba, no sé si es diálogo, es conversación. Es que recordemos que desde el momento que se le da, se le cataloga de dialogar con estas estructuras criminales, les está dando un poder político, el cual nació en el 2012, pues cuando Mauricio Funes, en su momento, que era el presidente de la República, se lo brindó en el acto que se invitó inclusive al secretario de la OEA en ese momento. Bueno, todavía es mucho más delicado porque se hablaba de una tregua con las pandillas. Sí, ¿no? Y no se puede, en base a esos antecedentes, la población inclusive quedó tan indignada que yo creo que no se probaría algo así. Pues yo no soy partidario de eso. A una persona que ha cometido delito hay que perseguírsele y obviamente si es culpable condenársele, pues, pero no se puede estar con medias tintas porque les está dando poder político. Y yo más bien creo que inclusive se puede tener quizás como una cooperación internacional. Recordemos que Estados Unidos... O sea, ¿tú lo harías más en tema de prevención antes que reinserción? Es que se debe focalizar. Las tres áreas no las puede desligar. Sin embargo, hay zonas, por ejemplo, que tal vez no están tan contaminadas o no están controladas territorialmente, que es más que todo un trabajo de prevención. Pero hay zonas que si no se puede prevenir, que hay que primero recuperar los territorios. Es decir, no en todo el territorio nacional va a ser de igual manera la parte de política pública o política criminal que se va a implementar en ese momento, pues, y el diálogo, desde mi óptica, no es viable. Y yo creo que es donde se deben tomar inclusive los parámetros, los datos que dio el BID a inicios de diciembre, en el cual cataloga a Centroamérica como la región de Latinoamérica que está gastando más en la inseguridad que se tiene, 4.22 del PIB gasta, inclusive muy por encima del Caribe y muy por encima de Sudamérica, siendo países más grandes. Es decir, nos está costando un desarrollo económico el no combate frontal a la criminalidad en El Salvador. De acuerdo, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos entonces cómo se perfila 2019 a partir de lo que hemos tenido de violencia en 2018. Hacemos la pausa. Bien, a la luz entonces de lo que hemos registrado en 2018, coronel, 2019, ¿cuál es el desafío fundamental que está representando en términos de garantizar la seguridad para los salvadoreños? Digamos, seguir un poco en la línea de la disminución de los homicidios, pero se está hablando del concepto global de la violencia, ¿no? Y entonces decían ustedes el tema de las extorsiones. Pues sí, puede haber disminuido el número de homicidios y que es lo más sensible, sin duda alguna, ¿no? Porque tiene que ver con la vida de los salvadoreños, pero el tema de la violencia en general, entonces, ¿cómo trabajar en una línea que permita a 2019 generar más impacto sobre esta situación? Bueno, definitivamente yo creo que retomando ese tema del cual estaban hablando, va a haber que quizás lo más seguro que tener que dialogar con las pandillas. El punto es dialogar qué. Dialogar que dejen de asesinar a los ciudadanos, dialogar que dejen de extorsionar, dialogar que tienen la oportunidad de reinsertarse bajo los programas que debe de crear el gobierno para ir buscando superar esta fase de violencia que prácticamente nos ha llevado 20 años. Ahora, ¿cómo debe hacerse? Definitivamente hay que ponerle mucha atención. El camino está señalado, hay una hoja de ruta y esto pasa por la recuperación de los territorios. Alguien pensaba que recuperar un territorio es enfrentarse y llegar, y como ellos tienen acá 47 y M16, batirse pues en un intercambio de disparos. No se trata solo de eso, se trata de que el Estado asuma todo lo que dejó de hacer en los lugares donde las comunidades lo necesitan, pero para ello es necesario también que el Estado ofrezca qué es lo que va a dar para que esta gente se reintegre a la sociedad. Es muy probable que hay estructuras criminales que jamás van a poder reintegrarse,
pero sí tenemos jóvenes en etapa de riesgo que debemos de evitar que estos sí ingresen a formar parte de. El 2019 debe estar orientado a definitivamente ponerle atención al tema de los desplazamientos forzados en el territorio nacional. Que el gobierno lo niegue no quiere decir que no existan. Las familias están huyendo de un lugar para otro e incluso Cristosal maneja una estadística sobre la base de un estudio elaborado que da una cantidad muy altísima de salvadoreños que están teniendo este problema. Y lo reitero, les digo, esa es la razón por la cual estamos viendo caravanas para los Estados Unidos. Si a los Estados Unidos siempre se han ido nuestros compatriotas, han estado saliendo en una forma intermitente, pero hoy resulta que están encontrando una situación desesperante que los está obligando a escapar. Ya, Luis, hay un tema que tiene que ver con la credibilidad de las instituciones y esto obviamente que conecta con las comunidades. Entonces, ¿cómo establecer un vínculo mucho más fluido de la institucionalidad en el país? Y no solo hablo de la Policía Nacional Civil, sino de toda la institucionalidad para que ingrese, para que entre en los territorios y entonces pueda, ahora sí, fundirse un poco más con las comunidades, esas comunidades que tienen problemas serios de Sí, eso que tú mencionas son los modelos de seguridad ciudadana, pues que a nivel latinoamericano se han establecido e implementado en diversas ciudades con gran éxito. Sin embargo, recordemos de que eso no da mucha publicidad en los diarios, como unos cateos a casas en la madrugada. Sí. Es decir, que debemos de quitarle el tinte político ideologizado al tema de seguridad pública y apostarle a estos modelos de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales que lo componen y representan las alcaldías municipales son los que tienen mayor proximidad con las personas, con los ciudadanos. Tú tienes el gobierno local, tienes a las ADESCOs, los líderes de comunidades, claro. Así se trabaja de una forma intrínseca y un representante del gobierno central, pues eso se hace en todos los países en los cuales se han implementado estos modelos de seguridad ciudadana. Les das participación a estas personas para que puedan incidir de mejor manera y recuperar un poco de credibilidad. La policía comunitaria en ese aspecto nació con ese ideal. Sin embargo, ha costado mantenerla en el aspecto que la criminalidad, al ser muy alta, la represión es inevitable y tienes que descuidar la parte de prevención, es decir, eso es lo que cuesta, y al no existir, digamos, demasiado poder económico, llamémosle de esta forma, de las instituciones estas para mantener estos programas, es donde se necesita el auxilio, la ayuda de organismos internacionales. Ahora bien, coronel, cuando se ha hablado un poco del aparecimiento de supuestas estructuras de criminalidad al interior de la Policía Nacional Civil, eso, ¿qué tanto impacto puede haber tenido en términos de distanciarse ahora sí entonces de ese nivel de credibilidad o confianza que deben de tener las comunidades con la policía? Yo creo que las instituciones no son perfectas, no hay ninguna institución perfecta, pero se comete un error cuando se está desapareciendo instituciones que son las que tienen el empleo directo en el territorio nacional. Vale decir, El Salvador está cosechando los errores de hace más de 25 años en los cuales el Estado desarmó la seguridad de todo el país sin tener el recurso orgánico que iba a sustituir a las instituciones que estaban desapareciendo. Cuando se dispuso crear una policía rural, y recuerdo que el comisionado García Aguirre estaba trabajando muy eficientemente, buscaba precisamente encontrar ese vínculo que le da la confianza al ciudadano y el agente de la policía para poder permear dentro de los territorios, obtener información y generar una confianza tal que le permitiese a esta estructura policial el poder desarrollarse dentro de la comunidad y poder tener unas amplias facultades para poder controlar y erradicar la delincuencia que se estaba desarrollando. Ahora, porque estamos hablando, Luis, por ejemplo, que es una confianza, una especie de credibilidad, pero en doble vía, ¿no? De las comunidades hacia la policía y la policía hacia las comunidades. Sí, evidentemente los filtros siempre van a existir, las investigaciones que hace la policía de las personas con las cuales están interactuando. Y también la depuración en las instituciones es clave. Recordemos de que si no se brinda ese tipo de depuración, vamos a tener siempre policías corruptos. Pues obviamente no podemos generalizar, pero se han estado dando, pues inclusive recientemente se detuvo en un operativo a un ex soldado que estuvo en el Medio Oriente, que colaboraba con estructuras criminales. Pero no ves tú que suceda de una manera sistemática y no es sistemática, ponga en riesgo la institucionalidad. Exacto, son casos aislados. Obviamente, como al representar a la institución que es garante de la seguridad pública, genera mucho impacto negativo, esa es la clave, pues,
y por eso hay que combatirse y hacer mucha publicidad cuando realmente se está depurando a los malos elementos, porque realmente existen buenos elementos. No se puede generalizar en estas instituciones, ya sea la policía o el ejército. Bueno, en dos líneas, para cerrar entonces, porque se nos agotó el tiempo, coronel, siempre en perspectiva de 2019. Dos acciones puntuales, entonces, es decir, el tema de recuperación de territorios, presencia de la institucionalidad. Definitivamente el tema de la recuperación de los territorios, y dos, el Estado tiene que reconocer que dentro está existiendo desplazamiento forzado y son temas prioritarios que deben atenderse. Luis. Y de igual manera, la recuperación de territorios y el establecimiento de un modelo de seguridad ciudadana de forma integral y quitarle obviamente el poder político y económico que han adquirido las maras y pandillas en el país. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que nos han acompañado esta noche. Sin duda alguna que 2019 pues esperamos contar siempre con el análisis de ustedes para poder continuar en esto. Gracias, Luis, muy amable. Gracias, coronel, por haber estado con nosotros esta noche. Muy gentil. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron, que descansen. Esto ha sido 8 en punto. Buenas noches.